con la fuerza de la comunicación que rompe limitantes de la ignorancia y permite acceder a la información que estimula el conocimiento que sana. Y después de este enriquecedor texto, vamos con algunas preguntas que nos llegan desde distintas partes del mundo. Carmen, desde Burgos, nos pregunta: dices que liberarse de aquellos amarres limitantes que construyen y destruyen puede resultar algo duro e irrespetuoso. ¿Irrespetuoso por qué y para quién? Sí, claro. Irrespetuoso sobre todo para aquellas personas que consideren que ese arraigo religioso, esa fe ciega a los mandatos y mandamientos que les han inculcado a nivel religioso, pues pueda contradecir todo aquello que estos amarres pueden estar dañando y que necesitan ser transmutados. Raúl, desde México, pregunta: si ya tenemos esas mentiras limitantes que funcionan en nosotros a nivel inconsciente, ¿cómo podemos combatirlas y más aún transformarlas? En un mundo de tantas mentiras que viajan por todos los medios de comunicación, ¿cómo sabemos que estamos en nuestro camino más correcto? Muy bien, Raúl. Las mentiras son el ingrediente que se favorecen desde la ignorancia. Adquirir no solo conocimientos de calidad, sino sabiduría, es el medio más propicio para erradicar la ignorancia. Karim, desde Madrid, dice: no solo las religiones emborregan, también la política y el fútbol lo hacen para mantenernos distraídos y confusos, totalmente alejados de un estado reflexivo, no digamos ya conectados espiritualmente. Hola, Karim. Emborregamientos hay muchos, si bien son los que atañan a las verdaderas evoluciones de nuestra alma y espíritu los que tienen más importancia, aunque sean los que más desapercibidos pasan. Lucía, desde Gran Canaria, pregunta: ¿cómo podemos acceder a las verdaderas enseñanzas de Jesucristo? Hola, Lucía. Como en todo, hay mucho escrito de verdadero y de falso al respecto. Solo una mente formada y evolucionada podrá distinguir lo verdadero de lo falso. No hay atajos más que la formación y la transformación. Pretender otras formas del saber es convertirse en objeto de la manipulación. Gabriela, desde Cali, nos dice que según el análisis de la oración del Padre Nuestro, pedir atrae pobreza, la creencia en la necesidad atrae pobreza. ¿Es entonces dañino dar limosna? ¿No es lo que el cristianismo nos ha enseñado como algo caritativo? Gabriela, desde Cali. Hola, Gabriela. Está claro que kármicamente o en base a las leyes cósmicas, el que da limosnas a un drogadicto, por ejemplo, con lo que el drogadicto pueda seguir alimentando su vicio, nos hace cómplices de tal desgracia. ¿No es así? Entonces, podemos interpretar todas las restantes circunstancias de la caridad bien hecha o mal hechas, porque la caridad que ofrece una oportunidad a un vecino que tiene un problema puntual y que puede ser desahuciado o expulsado de su trabajo y le ayudamos a salir de ese bache, entonces es una caridad positiva. Hay caridades positivas que favorecen y hay caridades que con toda nuestra buena intención pueden resultar dañinas, como muchas veces la caridad de una madre que lo intenta dar todo a un hijo de tal forma que le hace un perezoso. Recordemos los sketches esos del José Mota, del hijo este que tienen, que todo lo tiene hecho. Hasta si le pica el tábano, se tiene que rascar su padre y tiene que ir al hospital su madre. Como ejemplo ilustrativo nos puede servir. Hay una caridad excesiva que puede dañar y hay una caridad en defecto que también puede dañar. También, como he dicho anteriormente, encontrar el punto auténtico y favorable de caridad va a depender solo y exclusivamente de nuestra evolución. Julen, desde Guecho, hace una pregunta muy clara y muy concisa: ¿cuándo pedimos y cuándo exigimos? Estimada Julen,
Si a lo pedido nos imaginamos una respuesta negativa y ello nos hace sentir mal en algún aspecto, es que entonces no estábamos pidiendo, sino exigiendo. El que pide nunca puede sentirse ofendido, pues el verdadero pedir implica respetar la decisión de la otra parte. Esa es la gran diferencia. Así, si aprendiéramos a pedir en vez de exigir, la vida funcionaría mucho mejor y habría menos ofensas y más agradecimientos. Juliana, desde Argentina, pregunta que, analizando el Padre Nuestro, considero que deja al ser humano muy desvalido y necesitado de protección. ¿Estamos acaso protegidos por algo? ¿Tenemos derecho a pedir esa protección de Dios? Hola, Juliana. La única y verdadera protección a la que tenemos derecho es a la que nosotros labramos. Resulta cómodo no trabajar el campo y después pretender reclamar una cosecha abundante. ¿No crees tú que eso no es lógico? Cuando estamos regidos por unas leyes tan importantes, tan sabias como son las leyes de la creación, de la que aún estamos descubriendo muchas cosas, ¿cómo podemos pretender de estos atajos que no tienen sentido? Y todo ello teniendo en cuenta que no es el más protegido al que menos incómodos conflictos le llegan, pues hemos de tener en cuenta que los conflictos son las únicas posibilidades de victoria para evolucionar que tenemos a nuestro alcance. Y seguimos con más preguntas. Fernando, desde Cádiz, dice: señalas en el texto que estamos formados por Trinidad. ¿Qué partes son esas? ¿Actúan entre sí para alcanzar nuestros objetivos? Hola, Fernando. La Trinidad que conformamos contiene 3 ingredientes necesarios para este guiso evolutivo que nos ataña como seres humanos, donde resulta imprescindible una parte de materia o cuerpo físico, una parte de inteligencia consciente y una parte de espíritu o verdadero sujeto que somos. Sin todo este revoltijo de partes mezcladas y cocinadas, no podríamos acceder a toda esta posibilidad de evolución que conlleva el participar en esta creación a la que llamamos humanidad. Pero como bien dice el refrán, 3 son multitud, y de ella derivan los enfados, enfrentamientos y también las colaboraciones que nos permiten evolucionar. Y Karina, desde Santo Domingo, pregunta: me gusta mucho eso de que el gran poder del diablo es que no se cree en él. ¿Es por tanto tan dañina la ignorancia como la maldad? Hola, Karina. La maldad proviene siempre de un tipo concreto de ignorancia, por lo que la maldad tiene poder de dañar solo una parte. Si bien la ignorancia en general daña todas las partes del individuo. Así de nefastos podremos entender que es esa comodidad que nos permite prescindir de ese esfuerzo necesario para aprender y evolucionar nuestro espíritu, mientras nos entretenemos en oposiciones que nos facilitan un trabajo mejor remunerado, o en leer la vida insulsa pero bien contada de quien no nos aporta nada. Paul, desde Valencia, ojo a esta pregunta. Dice: si la parte espiritual está en total conexión con las leyes cósmicas, ¿cómo es posible que tengamos tantos conflictos internos? ¿Qué sentido tiene poner a nuestra disposición tanta sabiduría y, sin embargo, vivir en un mundo de tantas mentiras, intereses y limitantes que nos impiden evolucionar? Hola, Paul. ¿Porque hay otras 2 partes conectadas? ¿O otros 2 mundos distintos? ¿O incluso opuesto? Está claro que sólo donde hay distintos puntos de vista posible es donde reside la posibilidad de deducir nuevas conclusiones, y es a ello a lo que denominamos evolución, aunque está claro que ello es lo que genera también enfrentamientos y conflictos. Raúl, desde Barcelona, pregunta que las creencias tan arraigadas ¿forman ya parte acaso de nuestra genética?
Llevamos siglos y siglos transmitiendo generacionalmente creencias limitantes que, como bien señalas, generan deudas emocionales. ¿Cómo podemos combatir algo tan extendido y arraigado? Hola, Raúl. Sí, por supuesto que las creencias arraigadas forman parte de esa genética educacional que termina asentándose en la genética biológica. Para combatir las creencias negativas limitantes, solo existe un procedimiento que es el de aprender y trascender. No existen otros atajos más cómodos ni más rápidos, por mucho que se nos ofrezcan de gangas y milagros. Y por último, también me llega la pregunta de Julia desde Madrid, que dice: considero que hay un exceso de información que me desconcierta, demasiadas religiones diferentes, demasiados dogmas. Me parece muy comprensible el ateísmo para romper con estos dogmas, contradictorios y dañinos. ¿Tú qué opinas? Estimada Julia, caer en el ateísmo es una postura tan opuesta y radical como la de caer en el borreguismo. Como se suele decir, la virtud está en el centro, y está claro con ello que no pretendo justificar en lo mínimo la existencia de un Dios como el que las religiones han tratado de inculcarnos para controlarnos mejor, pero tampoco podemos obviar la realidad que nos acontece. ¿Quién ha puesto tanta sabiduría y perfección a nuestro alcance? Según los científicos han podido constatar, donde existe un mínimo de caos, todo aboca al caos. Y entonces, sabiendo de la condición caótica del ser humano, ¿no es lógico entender que lo hubiéramos destruido ya todo? A no ser que exista un tipo de inteligencia por encima de la nuestra, pues es a esa inteligencia o al sujeto poseedor de esa inteligencia al que yo denomino Dios. Buenos días, Julián, querido maestro, buenos días. Un par de preguntas que yo quería hacer. La primera de ellas es que, viendo todo esto que estamos viendo, ¿no?, que se nos tenía escondido y engañado tanto tiempo, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes, como alumnos, como aprendiz? ¿Qué podemos hacer a partir de aquí por nosotros mismos y también para poder hacer por los demás? Buenos días, mi apreciado discípulo Claudio. Referente a tu primer pregunta, ya solo con esta toma de conciencia que supone el darse cuenta, ello ya supone un comienzo muy importante y sin el cual ningún otro esfuerzo resulta provechoso. Nos solemos quejar mucho reprochando a los políticos, justicias, jefes, competidores y demás supuestos oponentes contra los que tenemos posturas enfrentadas, cuando en realidad solo estamos juzgando con ello aquello de lo que yo estoy carente por resolver. Por ello, si hacemos más por nuestro aprendizaje y evolución y exigimos menos, conseguiremos sin duda mejores resultados. La segunda pregunta es, según el concepto de la psicoalquimia, ¿no?, ¿cómo podemos convertir esta cosa tan sutil y tan negativa que han venido envenenándonos tanto tiempo? ¿Cómo podemos transmutarlo en beneficio nuestro, en algo positivo? Muchas gracias. La homeopatía nos enseña que en dosis adecuada los venenos curan. Si ante una situación a resolver somos capaces de redolernos en su justa medida, para después responsabilizarnos de forma recreante que nos refortalece y nos ayuda a resolver y redimir, entonces tendremos que dar gracias a todos esos venenos que fueron los impulsores de nuestras victorias. Ya vemos, Claudio, que en un mundo creado con tanta sabiduría, hasta los excrementos que desechamos se convierten en el imprescindible abono de los frutos con los que nos alimentamos. Y después de las intervenciones de Alfonso y Claudio, vamos a dar entrada a otras preguntas y comentarios que nos hacen desde centros de formación y similares. Desde el Centro de Formación Kármica nos preguntan: ¿cómo perdonamos los actos negativos? En realidad, todo está confabulado para que aprendamos a perdonar nuestros equívocos, en la medida de lo de aprendes o te ofendes. Ello nos hace entender lo importante del perdón que genera ofensas, en este cometido del aprendizaje que nos permite evolucionar. El aprendizaje del perdón
lo tratamos en la formación que impartimos como una materia mucho más amplia de lo que a simple vista uno pudiera considerar, pues en sus muchos matices es donde la mayoría de las personas se pierden y confunden. Son muchos los pacientes que cuando les testo el conflicto que se han de trabajar me dicen: eso ya me lo había trabajado y ya lo he superado, pero la mayoría de las veces no es así. Perdonar no es un acto de buena intención, sino un arte que solo desde el conocimiento y la toma de conciencia que lleva a la evolución se consigue, y mucho menos, está claro, que se consigue rezando unas cuantas oraciones mejor o peor hechas. Desde el Centro de Autoestima y Superación nos preguntan: ¿cómo separamos el bien del mal? Esto es como preguntarme cómo separar la cara de la cruz de una moneda, o cómo separar el polo positivo del negativo de un imán. El bien y el mal son partes indivisibles de todo lo que existe en este mundo humano. Sin el uno, resultaría imposible la existencia del otro. Lo que sí podemos es focalizarnos en lo bueno o en lo malo de las cosas, y por tanto atraer esas facetas o esas caras de las monedas, pero sabiendo que la otra cara siempre está detrás. Desde la Academia de Estudios Paracientíficos nos comentan: sí, pero los borregos tienen que comer, sea de la más preciada o menos preciada comida, o si no se mueren. Efectivamente, esa es la auténtica realidad de la cuestión, y en la que se basan muchos manipuladores disfrazados de salvadores, para aprovecharse de esta necesidad. Pero al final, un mendrugo de pan duro puede resultar mejor alimento que el más caro de los manjares, si se dan otros factores más decisivos para nuestra buena nutrición. Desde la Asociación para el Control de Ti Mismo nos preguntan: ¿cómo podemos encontrar el origen del conflicto para trabajarlo con más acierto? Esto sucede como cuando tenemos una avería en el coche o en cualquier otro aparato electrodoméstico. A veces solo es cuestión de dedicar un poco de nuestra atención y resolverlo, pero en otras ocasiones precisamos de un experto que detecte cuál es el verdadero conflicto y lo resuelva con sus herramientas y conocimientos especializados. Así, allí donde nuestro conocimiento y poder no llega, tenemos también la responsabilidad ineludible de buscar quien nos ilumine, por lo que será el cómodo y justificable conformismo el enemigo más dañino. Desde la ONG de Ayuda Humanitaria nos preguntan: puesto que el tema de la religión lo llevamos marcado tan adentro en nuestra esencia, ¿cómo podemos cambiar todo lo negativo que nos han inculcado? La primera parte será aprendiendo con la mente abierta, pues si no, no se dará cabida a lo aprendido, por muy valioso que sea. La segunda es razonar las contradicciones que se desdicen o contradicen, pues son esos puntos donde mejor se detectan las historias inventadas. Y la tercera es disponer ya de la madurez suficiente como para poder tener credibilidad en tus propias decisiones, por lo que la dependencia del que le cuesta responsabilizarse será un tema a trabajarse. Desde la Iglesia de la Filosofía del Espíritu nos preguntan: ¿cuál es realmente la voluntad del verdadero Dios? Este mundo en que vivimos sabemos perfectamente que está hecho de bien y mal, como un Tao indivisible del yin y yang. Por tanto, Dios no puede prohibir el mal ni exigir el bien. Eso es un tema que cada uno elige y afronta sus consecuencias. Ya hemos dejado claro que sin el abono, lo malo, no puede existir el fruto, lo bueno, y sin el fruto, que alimenta a los seres vivos, tampoco pueden existir los excrementos que constituyen el abono. Desde la ONG de Brazos Unidos nos preguntan: si somos tan inteligentes y tenemos un espíritu tan poderoso, ¿por qué arrastramos tan dolorosamente nuestras deudas, sin saber cómo saldarlas de forma inmediata? En realidad, gracias a nuestra inteligencia y espíritu, estamos constantemente resolviendo y redimiendo. Si bien
son aquellas deudas más complejas para cada uno las que terminamos por ir relegando e incluso olvidando, pero bien sabemos que el olvido no exime del cumplimiento de la resolución, y por otro lado, son estas deudas crónicas, parasitantes como garrapatas, las que nos incomodan y nos mantienen alertas, pues para un ser programado para la evolución, resulta la situación más grave de todas el aburrimiento que genera desidias.